¿Qué harías si un niño desconocido apareciera en el cementerio y te dijera que tu hijo, al que enterraste hace un año, está vivo? Prepárense para una historia que desafía la lógica y nos obliga a cuestionar dónde termina el luto y dónde comienza la esperanza. Acompañen a un padre en una búsqueda desesperada por la verdad. Una verdad tan imposible que hasta la policía se niega a creerla. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Suspiros y Cicatrices. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Señor, su hijo, me dio esta camiseta ayer. El viento cortaba el silencio del cementerio como una hoja invisible, arrastrando hojas secas entre las lápidas y los pasos lentos de un hombre que parecía cargar el peso del mundo sobre los hombros. Bento se detuvo frente a la tumba de su hijo Felipe, muerto exactamente hace un año, atropellado por un conductor que nunca fue encontrado. Desde aquel día, su vida perdió el sabor, el sonido, los colores. La risa quedó guardada en algún rincón olvidado de la memoria. Solo quedaba el triste ritual de visitar el cementerio todos los domingos a la misma hora. Música llevando las mismas flores azules, como si ese gesto lo mantuviera respirando. Se arrodilló, la rodilla hundiéndose en la tierra fría. Música, y pasó la mano sobre el mármol, donde el nombre de su hijo brillaba bajo la luz gris de la mañana. Un año, hijo mío, y todavía parece ayer. El susurro se escapó ronco, quebrado. Bento cerró los ojos, imaginando el rostro del niño riendo en la puerta de la escuela, el cabello despeinado, el uniforme torcido. Perdóname, hijo. Debí ir a recogerte ese día. Debía haberte protegido. El viento pareció responder con un gemido distante. Música, y una lágrima resbaló lentamente hasta caer sobre la foto grabada en la lápida. Felipe sonriendo con la camiseta de rayas que ahora solo vivía en los recuerdos de su padre. Fue entonces cuando lo escuchó. Pasos leves sobre la hierba. Al principio pensó que era el cuidador, pero el sonido era demasiado suave. Al voltear, vio a un niño moreno, delgado, con ropa sencilla y una mirada curiosa, casi tímida. El chico parecía dudar antes de acercarse. «Hola, señor», dijo en voz baja. Bento frunció el ceño sorprendido. «Hola, ¿estás perdido?» El niño negó con la cabeza y con una calma desconcertante respondió: «No, señor, yo solo. Quería decirle que su hijo me dio esta camiseta ayer». Por un instante, el mundo música detuvo. Bento abrió los ojos de par en par. «¿Qué?» Su voz salió temblorosa entre incredulidad y enojo. «Mi hijo murió hace un año. Niño, ¿qué estás diciendo?» El muchacho dio un paso atrás, pero no apartó la mirada. «Sé lo que digo, señor. Lo conocí. Música. Jugamos fútbol allá cerca de las vías. Él me dio la camiseta. Dijo que traía suerte». Bento miró la prenda. Música, rayas rojas, azules y amarillas, y un desgarrón en el hombro, el mismo desgarrón de la foto. La sangre desapareció de su rostro. Eso es imposible. El niño respiró hondo como quien intenta ordenar lo que siente. Cuando me la dio, pensé que ya había visto esa camiseta en algún lugar, y hoy temprano, cuando vine aquí, vi la foto en la lápida. Era él, Música, el mismo chico. Bento retrocedió un paso, el corazón latiendo con fuerza descompasada. «¿Estás jugando conmigo, niño? ¿Esto es alguna broma cruel?» El chico negó con firmeza: «Yo nunca haría eso. Vengo aquí a visitar a mis padres y siempre paso por esta tumba. Le juro, señor, lo vi ayer. Vive en una casa amarilla cerca de las vías. Ahí fue donde nos encontramos». Bento llevó las manos a la cabeza, tratando de contener la desesperación que lo invadía. «¿Me estás diciendo que mi hijo está vivo, que vive en una casa amarilla?» Música. Su voz se quebró a mitad de la frase.
El niño solo lo miró con esa inocencia desconcertante que no pedía credibilidad, solo confianza. Sé lo que vi, no estoy mintiendo. Bento sintió que las piernas le temblaban. Era como si el suelo del cementerio se abriera bajo sus pies. Dios mío, esto no puede estar pasando. Se agachó, Música quedando cara a cara con el niño. ¿Cómo te llamas?, preguntó casi en un susurro. Davi, respondió el chico. Música. Bento lo observó en silencio unos segundos, el pecho subiendo y bajando con un ritmo desordenado. Música. Ese nombre, esa certeza en la mirada del niño, todo lo empujaba hacia lo desconocido. ¿Puedes llevarme a esa casa, Davi? Música, dijo por fin, con la voz ronca pero decidida. El niño dudó un instante. Luego asintió con la cabeza. Sí, señor, recuerdo el camino. Bento se levantó despacio, la mirada perdida entre el dolor y una chispa de esperanza. Al fondo, música, el viento sopló otra vez, como si por fin el silencio del cementerio hubiera despertado. Bento apenas sentía el suelo bajo sus pies, mientras caminaba detrás del pequeño Davi. Música, la imagen de la camiseta aún ardía en su mente como una herida abierta. Las manos le temblaban. El corazón latía en un ritmo frenético, música, y cada sonido de la calle parecía más nítido que nunca. El sol comenzaba a salir detrás de los edificios, música tiñendo el cielo de un dorado opaco. El contraste entre el brillo de la mañana y el vacío dentro de él era casi música cruel. ¿Estás seguro de que es por aquí?, preguntó tratando de esconder el nerviosismo. Sí, señor, respondió el niño con confianza, sin mirar atrás. Es justo después de la esquina, cerca de las vías. Las calles se volvían cada vez más sencillas. Las fachadas, gastadas por el tiempo, mostraban pintura descascarada y ventanas de donde escapaba el sonido de radios viejos. Niños jugaban con pelotas remendadas, perros ladraban a lo lejos, y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el aire húmedo. Pero Bento no veía nada de eso. Todo lo que alcanzaba a percibir era la silueta de Davi y el recuerdo de la sonrisa de su hijo que insistía en aparecer en su mente como un fantasma benigno. «Dijiste que él estaba jugando con algo, ¿verdad?», preguntó jadeante. Davi asintió ajustando la mochila gastada sobre sus hombros. «Sí, señor. Estaba en la ventana riendo. Música. Parecía feliz». Cuando doblaron la esquina, Davi se detuvo bruscamente y señaló al frente. «Ahí es». Bento siguió la mirada del niño y sintió que el corazón se le detenía. Música. Frente a ellos, una pequeña casa amarilla se destacaba entre las demás. Las ventanas tenían cortinas blancas y el portón de hierro rechinaba con el viento. Todo parecía absurdamente común, y aún así aquel lugar tenía algo inquietante, como si escondiera un secreto que prefería no ser descubierto. Fue ahí donde lo vi, señor. Estaba sentado justo en esa ventana riendo. Bento se acercó, cada paso pesado, casi solemne. Cuando llegó al portón, miró hacia adentro y música, el tiempo pareció partirse en dos. Ahí estaba un niño en la sala corriendo, música y jugando. El pequeño reía y aquella risa lo atravesó como una cuchilla. Era el mismo sonido que aún ecoaba en sus sueños, la misma mirada curiosa, el mismo cabello rebelde. Lo imposible estaba frente a sus ojos. Felipe. La palabra se escapó temblorosa, un hilo de esperanza mezclado con miedo. «¡Felipe!», gritó más fuerte, la voz quebrándose en el aire, pero antes de poder dar otro paso, una mujer apareció detrás de la ventana. Sus ojos, oscuros y severos, lo miraron con desconfianza. Bento se apresuró a hablar. «Por favor, señora, ese niño es mi hijo». La mujer frunció el ceño, empalideció y con un movimiento brusco jaló al niño hacia adentro. Luego reapareció en la puerta. Música, pero ahora con algo brillante en la mano. Era un arma. «¡Lárguense de aquí ahora!». Mónica gritó con voz áspera, casi histérica. «No hay ningún niño con ese nombre aquí».
Váyanse antes de que dispare. Música. Pero lo vi. Sé que es él, insistió Bento desesperado, con todo el cuerpo temblando. La mujer apuntó directamente al pecho de él. Se lo advertí, váyanse. El sonido de la ventana al cerrarse resonó enseguida y el portón metálico pareció estremecerse junto con el corazón de Bento. Música. Por favor, solo quiero verlo. 1 minuto nada más, suplicó. Música. Pero la respuesta fue el silencio. La cortina se cerró y la casa se hundió en la quietud. Bento retrocedió el pecho ardiendo y miró a Davi que lo observaba con los ojos llenos de lágrimas. Le juro que era él, señor. Le juro. Nunca le mentiría. Bento respiró hondo, luchando contra las lágrimas. Lo sé, chico. Yo también lo vi. Se quedaron música ahí, uno al lado del otro, mientras el viento agitaba el portón como si se burlara de la desesperación que los consumía. A la mañana música siguiente, Bento volvió al mismo lugar, pero el portón estaba entreabierto y el patio vacío. Ningún sonido, ninguna risa, ninguna señal de vida. La casa amarilla parecía abandonada, como si nadie hubiera vivido allí jamás. Caminó hasta la ventana, empujó el vidrio y solo vio polvo y sombras. Las cortinas habían sido arrancadas y en el suelo había un juguete roto, un carrito rojo, el mismo que Felipe llevaba el día del accidente. Bento lo tomó entre sus manos y las lágrimas finalmente vencieron su resistencia. ¿Qué te están haciendo, hijo mío? El pequeño Davi apareció detrás de él jadeante con la mirada llena de miedo. Se fueron, señor, anoche. Pregunté por aquí y nadie sabe a dónde. Música. Bento apretó el carrito contra su pecho y cerró los ojos. El destino parecía jugar con él. Le daba un destello de milagro solo para arrancárselo después. Música. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo un padre de luto, era un hombre en busca de la verdad. Después del impacto en la casa amarilla, Bento y Davi caminaron durante horas sin decir una palabra. El padre sostenía el carrito rojo con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. El niño lo seguía en silencio, respetando el torbellino que veía en los ojos de él. Cuando el sol comenzó a ponerse, Bento se detuvo en la esquina y dijo, casi en un susurro, «Tienen que saber música esto. La policía tiene que hacer algo». Davi lo miró con cierta duda. «¿Cree que le van a creer, señor?» Bento respiró hondo, música intentando convencerse de lo que decía. «Tienen que creer. Vi a mi hijo con mis propios ojos». Y así los dos siguieron juntos hacia la comisaría. Música. Bento entró en la estación de policía de Villarreal con los ojos hundidos, el rostro abatido y el carrito rojo apretado en las manos como si fuera una prueba sagrada. El ambiente era frío, iluminado por lámparas parpadeantes, y el olor a café viejo se mezclaba con el murmullo apagado de voces y pasos. Se acercó al mostrador y el policía de guardia levantó la vista aburrido. «¿Puedo ayudarle?», preguntó sin emoción. «Mi hijo está vivo», dijo Bento con la voz quebrada. «Dijeron que murió hace 1 año, pero lo vi. Lo vi con mis propios ojos». El policía suspiró, ajustándose la gorra. «Señor, ya ha reportado esto antes, parece alterado. ¿Quiere que llame a alguien de servicios sociales?» «No, no sé lo que estoy diciendo», insistió Música golpeando el puño contra el mostrador. «Vi al niño, Música, y alguien me apuntó con un arma para impedirme acercarme». El ruido llamó la atención de otros agentes que intercambiaron miradas de compasión. «Su hijo murió atropellado, señor», dijo un policía mayor en tono condescendiente. «Recuerdo el caso. Fue terrible. A veces el duelo nos hace ver lo que queremos ver». Bento permaneció inmóvil por un momento, el pecho subiendo y bajando con fuerza. El duelo no inventa camisetas idénticas ni juguetes desaparecidos. El duelo no te apunta con un arma para esconder a un niño vivo. El policía se levantó, tratando de parecer empático, pero su mirada traicionaba la incredulidad. «Por favor, váyase a casa, descanse.
Música, esto no le ayudará. Bento lo miró con rabia y dolor, los ojos llenos de lágrimas. Música, son a todos iguales. Nadie quiere ver lo que tiene frente a los ojos. Se dio la vuelta bruscamente y salió de la comisaría, el golpe de la puerta resonando por el pasillo. Afuera, música, el sol del mediodía quemaba el asfalto y el calor parecía sofocante. Se apoyó en un poste, el cuerpo temblando. «Quizás sí me estoy volviendo loco», murmuró pasando la mano por su cabello. Fue entonces cuando una voz suave interrumpió sus pensamientos. «Yo le creo, señor». Bento levantó la vista y vio a Davi parado en medio de la acera, sosteniendo un pedazo de pan envuelto en una servilleta arrugada. El niño, música, lo miraba con firmeza, sin miedo, pero con un toque de ternura. «Yo lo vi, señor. Sé lo que vi». Música. Bento respiró profundo, intentando contener la emoción. «Eres el único que me cree, chico, el música único». Davi se encogió de hombros con una media sonrisa tímida. «Creo que nadie cree mucho en mí tampoco, así que estamos parejos». Bento soltó una risa breve, ronca, casi un sollozo, y puso una mano sobre el hombro del niño. Música. Decidieron seguir su instinto. Davi conocía bien las calles, los callejones, los caminos donde nadie miraba dos veces. Con su ayuda comenzaron a rehacer los pasos de la historia. Música. Fueron al Hospital Central del Sur, donde Felipe había sido internado después del atropello. Música. El edificio parecía más viejo que en los recuerdos de Bento, y el olor a desinfectante se mezclaba con el óxido. Música. Aquí fue donde pasó sus últimas horas, murmuró, pasando la mano por la barandilla. Música. Buscaron en los archivos, pero los registros estaban incompletos. El expediente de Felipe había desaparecido. ¡Desaparecido! Música, repitió Bento irritado. La recepcionista se encogió de hombros. «Extraviado, señor, suele pasar con un niño muerto». La voz de Bento se elevó haciendo que la gente alrededor volteara. «Quiero hablar con quien atendió el caso». La mujer hojeó un cuaderno viejo, las uñas golpeando las páginas amarillentas. La enfermera responsable se llamaba Esperanza, pero Música jubiló. Se fue del país poco después. El silencio que siguió fue sofocante. Bento miró a Davi, que negó lentamente con la cabeza. «Es raro, ¿verdad, señor? Todos los que podrían saber algo desaparecieron». Mientras salían del hospital, un hombre con bata vieja los observaba desde lejos, apoyado en una columna. Tenía el cabello canoso, música y una mirada inquieta. Cuando Bento pasó junto a él, el hombre susurró sin mover casi los labios. «Hay gente importante metida en esto. Si quiere seguir con vida, no busque más». Bento se detuvo girándose rápidamente, pero el hombre ya había desaparecido entre los pasillos. La advertencia sonaba más a amenaza que a consejo. Davi le tomó la mano con la mirada seria. «No va a rendirse, ¿verdad?» Música. Bento apretó los labios y respondió. «Ya es demasiado tarde para volver atrás». Bento y Davi pasaron días tratando de juntar las piezas sueltas que encontraban. Música. En cada visita una nueva pared de silencio, médicos que se negaban a hablar, papeles rotos, nombres tachados. El hospital que alguna vez prometió salvar vidas parecía esconder algo oscuro. Bento pasaba las noches en vela, música, con documentos esparcidos sobre la mesa, trazando conexiones con una mano temblorosa. Música. «No es coincidencia, no puede serlo», murmuraba con los ojos fijos en los archivos amarillentos que Davi ayudaba a recuperar de la basura del archivo. El niño atento señaló. «Mire, señor, todos estos niños fueron declarados muertos después de accidentes, pero ninguno tiene el acta de defunción completa. Aquello fue el inicio del colapso de la verdad». Bento examinaba cada registro con la respiración agitada, el corazón acelerado. «Dios mío», susurró tocando el nombre de Felipe Pizarro en un papel manchado de café. «Aquí está».
pero el número de expediente es igual al de otro niño. Davi se acercó Música confundido. ¿Quiere decir que usaron el mismo código? Bento asintió con la voz quebrada. ¿Quiere decir que alguien falsificó la muerte? La sala quedó envuelta en un silencio tenso, roto solo por el rechinar del ventilador del techo. La revelación parecía imposible, pero estaba Música ahí frente a ellos en tinta y papel. Decididos a entender hasta dónde llegaba todo eso, buscaron al empleado de mantenimiento que había trabajado en el hospital en la época del accidente. El hombre, Música viejo y desconfiado, aceptó hablar en un bar lejano. Le temblaban las manos al sostener el vaso. No deberían meterse en esto, murmuró. Vi cosas. Camiones saliendo de noche, Música con cajas grandes acompañadas por enfermeros y guardias armados. Bento se inclinó con la mirada firme. ¿Cajas con qué? El hombre desvió los ojos. Con niños, señor. Niños que decían que estaban muertos. El silencio que siguió fue helado. Davi tomó el brazo de Bento sintiéndolo estremecer. El hombre respiró hondo, mirando hacia los lados antes de acercarse. ¿Quieren pruebas? ¿Aún están? Ahí, en el sótano viejo del hospital, Música en el ala desactivada. Nadie entra ahí. Guardaban todo, carpetas, fotos, listas. Yo mismo ayudé a cargar cajas hacia allá. Bento abrió los ojos incrédulo. ¿Estás seguro? El hombre asintió. Seguro. Música. Pero vayan de noche cuando no haya nadie. Y por el amor de Dios, si encuentran lo que creo, quemen todo. Las palabras del hombre siguieron resonando incluso después de que el bar quedara en silencio. Bento le estrechó la mano. Gracias. Ahora ya no hay vuelta atrás. Música. Esa noche el plan se puso en marcha. El hospital dormía bajo luces frías y blancas cuando Davi y Bento saltaron el muro lateral. El niño se movía con la agilidad de quien ha aprendido a no hacer ruido. «Por aquí, señor», susurró señalando una escalera oxidada que bajaba al sótano. El aire allí era pesado, húmedo. Música y el goteo de las tuberías hacía que el corazón de Bento latiera aún más fuerte. ¿Estás seguro de que es aquí? Música preguntó en 1909. Voz baja. Davi asintió. Es el único lugar que parece escondido. Cuando empujaron la puerta de metal, un chasquido resonó por el pasillo. Adentro, Música, cajas de archivos cubrían las paredes, carpetas, fotos, listas de música, nombres. Dios mío, dijo Bento hojeando rápidamente Música. Mira esto, Davi. Fechas de supuestas muertes que coinciden con donaciones internacionales. Hicieron de esto un negocio. Cada nombre era una herida abierta. Cada registro un grito silenciado. Música. La luz débil del celular temblaba sobre las hojas, revelando más de lo que cualquiera de ellos quería ver. Y entonces, Música entre tantas páginas, Bento lo encontró. Felipe Pizarro. Las manos le temblaban mientras abría el documento. En la esquina inferior, una anotación en letra pequeña. Transferido. Adopción internacional. Destino confidencial. El papel se le resbaló de los dedos. El aire parecía más pesado. La sala más oscura. Davi se acercó despacio, asustado por el rostro pálido del hombre. ¿Qué pasa, señor? Bento levantó la mirada y Música, las lágrimas comenzaron a correr sin que intentara detenerlas. Se llevaron a mi hijo, pero ahora sé por dónde empezar. Ese instante no fue solo un descubrimiento, fue una sentencia. La desesperación se transformaba en furia y la furia en propósito. Bento cerró la carpeta con fuerza. Música miró a Davi y dijo con una firmeza que el chico nunca le había oído antes. A partir de ahora vamos a cazarlos a todos. Música uno por uno. Davi asintió con el rostro serio, sintiendo el peso de la misión, Música, que acababa de comenzar. La noche caía como una sábana pesada, cuando Bento y Davi estudiaron el mapa improvisado hecho con las hojas robadas del sótano. Entre fichas y sellos había una hoja doblada con un timbre oficial y al lado, Música, una dirección mecanografiada,
un camino de tierra que llevaba a una casona aislada en las afueras de la ciudad de San Telmo, señalada como destino en caso de emergencia, realocación temporal. Bento leyó la línea varias veces, la garganta apretándose. Era la pista que necesitaban, un lugar a donde llevaban a los niños cuando no podían quedarse. La palabra niño resonó en su cabeza como un juramento. Llegaron al sitio de madrugada, guiados por faros bajos y el canto lejano de los grillos. La casona se recortaba entre sombras contra el cielo, rodeada de muros altos y árboles que parecían manos cerradas. Davi caminó por fuera, observando las ventanas iluminadas como ojos vigilantes. «Puedo entrar por la puerta trasera», susurró con la tranquilidad de quien ha vivido en la calle y aprendió a escapar del peligro. El corazón de Bento latía con fuerza, cada golpe recordándole que ya no había retorno. Davi se coló por la reja lateral con la gracia de quien conoce los movimientos de la sombra. Pasó entre arbustos, música, trepó una pared baja y alcanzó una ventana entreabierta. Adentro, música, la luz amarilla revelaba largos pasillos y un olor a perfume barato mezclado con comida. El niño se aproximó despacio y espió. En la habitación del fondo, un pequeño dibujaba sentado en un banco. Cabello despeinado, mirada concentrada, un carrito rojo a un lado. El tiempo pareció detenerse en el pecho de Davi. Era Felipe. El chico regresó corriendo jadeando y encontró a Bento escondido detrás de un coche viejo, un Ford Fairlane. «Está ahí, señor, dibujando. Tiene el carrito». La voz de Davi temblaba, pero venía cargada de certeza. A Bento se le aflojaron las piernas por un segundo, como si la pena del último año lo golpeara en oleadas. «¿Cómo está?», preguntó la voz arrastrada. «Parece confundido, pero no parece maltratado». «Sonrió cuando lo miré», respondió Davi con una emoción contenida que casi hizo llorar a Bento. El mapa del sótano temblaba entre las manos de Bento. La dirección ahora tenía rostro. Bento decidió actuar de inmediato. Saltó el muro, el sudor frío corriéndole por la espalda, música, y corrió hasta la terraza trasera. La madera crujía bajo los pasos, cada sonido acrecentando el miedo. En el pasillo, iluminado por una lámpara tenue, vio puertas entreabiertas y cuadros viejos que lo observaban con indiferencia. Al abrir la última puerta, encontró a Felipe sentado en un pequeño sofá, lápiz y papel por todas partes. El niño levantó la mirada, música, desconcertado por el hombre extraño. «¿Me trajiste de vuelta?», murmuró Felipe, la voz apagada como si saliera de un sueño. Bento se arrodilló, música, las manos temblando, y extendió el carrito rojo. «Soy tú, música, padre. Soy yo, Felipe. ¿Te acuerdas del carrito?». El silencio quedó suspendido como una plegaria. El niño tomó el juguete. Música miró la foto en la pared que le recordó vagamente la camiseta de rayas, y entonces algo parecido al reconocimiento cruzó su rostro. Los ojos se llenaron de agua y una sílaba salió casi sin fuerza. «Papá». Bento no pudo contener el abrazo. Fue un abrazo que intentó apretar dentro todo el tiempo perdido, todas las noches sin dormir, pero el momento se rompió por pasos pesados en el pasillo y voces apagadas en la escalera. Alguien había notado el movimiento. El aire cambió. Música. El perfume barato se volvió tensión cortante. Bento apartó el rostro, música vigilante, y buscó a Davi con la mirada. El niño estaba inmóvil en el marco de la puerta, música pálido, los labios temblorosos. La puerta del pasillo chirrió más fuerte y voces masculinas se acercaron resueltas. El peligro estaba ahí, íntimo e inevitable, a punto de incendiar todo lo que aquel reencuentro empezaba a sanar. El crujido de la madera sonó como un trueno dentro de la habitación. Bento apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la puerta fuera pateada con violencia y 3 hombres entraran con las armas apuntando y los rostros cubiertos por máscaras negras. Felipe gritó y se encogió detrás de su padre. Davi contuvo la respiración acorralado junto a la ventana. Música.
El corazón de Bento latía tan fuerte que parecía retumbar en el techo. Te advertí que no te metieras, viejo, gruñó el hombre del frente alto con la mirada fría. ¿Dónde están los papeles? ¿Dónde está el niño? Bento se interpuso frente a su hijo, el cuerpo temblando, pero música firme. «No van a tocarlo». La respuesta vino en forma de un golpe. El puñetazo lo hizo caer sobre la mesita rompiendo el vidrio. Felipe, música, gritó. «¡Papá!». El sonido hizo reír al agresor. Música. Bonito drama, pero el espectáculo se acabó. Un segundo hombre se acercó presionando el revólver contra la sien de Bento. El olor a metal y polvo se mezclaba con la tensión. «Terminemos esto de una vez», dijo el enmascarado. Música. Un accidente como con el otro chico. Esas palabras encendieron algo dentro de Bento. Reaccionó por instinto. Música agarrando el brazo del hombre y desviando el arma. El disparo atravesó el espejo, rompiendo el silencio en 1000 pedazos. Davi gritó y corrió hacia la puerta intentando jalar a Felipe, pero otro hombre lo interceptó tomándolo por el cuello. «Lárgate, mocoso». Música. El pequeño luchó pateando y mordiendo hasta que logró soltarse. «¡Corre, Felipe!». Música gritó, pero el niño dudó paralizado por el miedo. Bento se levantó con dificultad, el rostro cubierto de sangre. «¡Salgan de aquí ahora!». Uno de los criminales lo golpeó con la culata del arma. Bento tambaleó, pero antes de caer agarró una botella rota del suelo y la usó como arma. Música. El vidrio cortó el brazo del agresor que gritó de dolor. La pelea se volvió un caos. La habitación era una tormenta de cuerpos, muebles rotos y gritos. Música. Davi intentó ayudar, lanzando una lámpara contra uno de los hombres. Felipe lloraba cubriéndose el rostro con las manos. El sonido de los disparos parecía venir de todas partes. Bento, con la mirada llena de desesperación y puro instinto, trataba de proteger a los dos niños, aun cuando sus fuerzas se agotaban, hasta que el líder apuntó el arma directamente hacia él. «Se acabó, héroe. Esta vez no hay milagro». Den. Clic seco del arma sonó como una sentencia, música. Pero justo en ese instante ocurrió el milagro. Afuera, el sonido de sirenas rasgó la noche, largas, fuertes, urgentes. Música. El líder miró por la ventana alarmado. «¿Cómo se enteraron?». Un destello azul iluminó la pared. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!», gritó una voz desde afuera. Los disparos cruzaron el aire, rompiendo los vidrios. El caos se convirtió en pánico. El líder intentó tomar a Bento como rehén. Música. Pero Davi corrió y se lanzó contra sus piernas, derribándolo al suelo. El arma cayó y Bento aprovechó para desarmarlo con un golpe desesperado. El sonido de las botas retumbó en la casona. Los policías derribaron puertas gritando órdenes, luces rojas y azules parpadeando por todas partes. En segundos, música, los criminales estaban reducidos. Bento cayó de rodillas exhausto, el pecho agitado, las manos temblorosas. Felipe corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Pensé que te iban a matar, papá». Bento, llorando, sostuvo el rostro del niño. «Nunca más, música, hijo, nunca más». Davi estaba rodeado por policías, música, el celular aún en las manos, temblando, pero de pie. Había hecho la llamada pocos instantes antes del caos. Música, escondido detrás de una pared. Los agentes salían del caserón, trayendo a otros niños, asustados, confundidos, algunos descalzos. Las luces parpadeaban. Música. Y el sonido de las sirenas se mezclaba con el llanto y el alivio. Un policía se acercó a Bento. «Encontramos 5 niños, más en el sótano. Ustedes los salvaron a todos». Él solo asintió, abrazando a Felipe y a Davi. «No fuimos nosotros, si fue él», dijo Música señalando al pequeño, que lo miraba con los ojos húmedos. Aquella noche, Música, entre el miedo y la victoria, Bento comprendió. Ese niño desconocido se había convertido en el verdadero milagro, el valor que él mismo ya no tenía.
El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del hospital, pintando la habitación con tonos de esperanza. El ambiente olía a éter y flores frescas, música, pero por primera vez en mucho tiempo ese aroma no traía dolor. Bento estaba sentado al borde de la cama, observando a su hijo dormir con el rostro sereno. Cada respiración de Felipe, música, era un recordatorio vivo de que lo imposible había ocurrido. En un rincón del cuarto, Davi esperaba en silencio, con las manos inquietas sobre el regazo, como si aún no supiera qué hacer en ese nuevo mundo donde el miedo ya no lo perseguía. Cuando Felipe abrió los ojos, buscó a su padre, música, y una sonrisa cansada se formó en su rostro. «Papá, ¿fue de verdad?» «No, estamos bien, de verdad». Bento tomó la pequeña mano de su hijo apretándola entre las suyas. «Música». «Sí, hijo mío, todo está bien ahora». Los ojos de Felipe se dirigieron hacia Davi, que bajó la mirada avergonzado. «Tú me salvaste, gracias». La voz del niño salió débil, pero llena de ternura. Davi, sorprendido, esbozó una leve sonrisa y respondió: «Tú también lo salvaste a él. Si no hubieras gritado, ellos habrían disparado». Por un música instante, el silencio que siguió valió más que cualquier abrazo. Bento se levantó y caminó hacia Davi, arrodillándose frente a él. La mirada del hombre, antes endurecida por el dolor, ahora brillaba con gratitud. «Tú me devolviste a mi hijo», dijo con la voz entrecortada. «Pero también me devolviste algo que ya había olvidado cómo se sentía: la fe». Davi bajó la cabeza tímido. «Solo hice lo que tenía que hacer, señor». Bento negó con la cabeza, sonriendo. «No, Davi, hiciste mucho más». Y en ese instante, las lágrimas que el hombre había contenido durante tanto tiempo finalmente cayeron. Felipe extendió la mano y llamó: «Papá, tráelo aquí». Bento se levantó, tomó a Davi del hombro y lo llevó hasta la cama. El pequeño lo miró con nerviosismo, pero Felipe simplemente abrió los brazos. El abrazo entre los dos niños fue tímido al principio, pero pronto se volvió fuerte, sincero. «Ahora somos una familia, ¿verdad?», preguntó Felipe sonriendo. Bento respiró hondo, emocionado. «Si depende de mí, sí lo somos». La habitación se llenó de una luz suave, casi divina, como si el mundo entero estuviera presenciando aquella promesa silenciosa. En los días siguientes, Bento cuidó de ambos niños en el hospital. Les llevaba revistas, frutas, contaba historias y reía por cosas simples que hacía mucho no lo hacían sonreír. Médicos y enfermeras los miraban con cariño. Aquel trío improbable, el padre que encontró a su hijo, el hijo que volvió a la vida y el niño desconocido que unió sus destinos con valentía. A veces Davi lo observaba en silencio, como si aún temiera despertar y descubrir que todo había sido un sueño. Una tarde, Bento se acercó a la cama de Davi, que miraba por la ventana el movimiento de la calle. «No tienes a dónde volver, ¿verdad?», preguntó con delicadeza. El niño dudó, encogiendo los hombros. «No, señor. Vivo donde puedo, pero no se preocupe por mí». Música. Bento suspiró arrodillándose junto a la cama. «Davi, tú me salvaste y ahora quiero salvarte yo a ti». El chico parpadeó confundido. «¿Cómo así?». Bento sonrió y respondió con voz firme: «Quiero que vengas a vivir con nosotros. Quiero darte lo que te quitaron, una familia». Por un instante, Davi no dijo nada. Solo miró a Bento, luego a Felipe, música que asintió emocionado. Entonces las lágrimas comenzaron a caer, música tímidas, sinceras, limpias. Asintió con la cabeza y Bento lo abrazó con fuerza, sintiendo aquel cuerpo pequeño y frágil, pero lleno de valentía. «Bienvenido a la familia, hijo», susurró. Música. Y por primera vez, Davi lloró no de miedo, sino de alivio. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. La vida de Bento, antes marcada por funerales y nostalgia, ahora giraba en torno a dos sonrisas. La de Felipe, que poco a poco volvía a jugar,
música y la de Davi, que aún aprendía lo que era vivir sin miedo. Las paredes de la casa, antes silenciosas, volvían a escuchar risas y pasos apresurados. Pero en el fondo, Bento sabía que aún faltaba un paso, algo que sellara ese lazo que el destino había tejido entre ellos. Por eso, una mañana fría, Música entró al juzgado con un fajo de papeles en las manos y el corazón acelerado, la solicitud de adopción de Davi. El proceso fue largo. Asistentes sociales visitaron varias veces la casa observando cómo convivían los tres. Había anotaciones, preguntas, evaluaciones. Música. ¿Está usted seguro de que quiere hacer esto?, preguntó una de ellas hojeando el informe. Música. Bento sonrió sin dudar. Totalmente seguro. No quiero que Davi sienta que me debe algo. Quiero que sepa que es mi hijo de verdad. La mujer lo observó en silencio, conmovida por esa sencillez que no necesitaba justificación. Felipe, sentado en el sofá, balanceaba las piernas y decía: «Ya somos una familia, solo falta el papel». Durante las visitas, Davi se esforzaba por demostrar que pertenecía allí. Ponía la mesa, ayudaba a Bento en el jardín y acompañaba a Felipe por las tardes. Aún así, a 1900 veces despertaba en la noche asustado, llamando a los padres que ya no existían. Bento lo consolaba con paciencia, acariciando su cabello y susurrando: «Ahora estás a salvo, hijo, te lo prometo». Y en cada madrugada en la que el niño volvía a dormir sonriendo, una parte de las heridas del hombre, Música, también sanaba. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Finalmente llegó una carta por correo. Era la notificación de la audiencia final. Bento leyó el documento varias veces, con las manos temblorosas. «Llegó el día», dijo con una sonrisa suave. Al día siguiente, vistió a los dos niños con ropa limpia y los llevó de la mano al tribunal de Nueva Aurora. La sala era sencilla, pero tenía una atmósfera solemne. El juez, un hombre de voz grave y mirada bondadosa, los observó atentamente antes de decir: «Música. Señor Pizarro, ¿entiende usted que a partir de hoy este niño será legalmente su hijo?». Bento se puso de pie, la voz firme, a pesar de la emoción. «Ya lo considero mi hijo desde hace mucho, su señoría. Solo estoy aquí para oficializar lo que el corazón ya decidió». Música. El juez sonrió e hizo una seña para que Davi se acercara. «Entonces, muchacho, puedes firmar aquí, Música, escribiendo el nombre completo que quieras usar». Davi miró el papel dudando. Luego levantó el rostro con los ojos llenos de lágrimas. Lentamente escribió: «Davi Pizarro». Las letras salieron temblorosas, Música, pero llenas de pertenencia. Bento secó sus lágrimas y tomó su mano. «Ahora sí eres mi hijo, Música de verdad». Los funcionarios aplaudieron discretamente. Felipe corrió hacia su hermano y lo abrazó con fuerza. «Música, te dije que iba a salir bien». Rió con el entusiasmo de quien siempre creyó en los milagros. Davi lloraba, ocultando el rostro entre las manos. «Nunca pensé que alguien quisiera quedarse conmigo para siempre», dijo en voz baja. Bento se arrodilló y respondió: «El amor no elige la sangre, hijo. Música elige el corazón». El juez observó la escena conmovido y declaró: «La adopción queda aprobada». Afuera, el sol brillaba alto y un viento suave movía los árboles del patio del tribunal. Bento caminaba con los dos niños a su lado, sintiendo una paz que jamás pensó volver a experimentar. El vacío que la muerte había dejado fue llenado con algo más grande, una nueva forma de amor nacida del dolor, del valor y de la fe. Y mientras los tres bajaban las escaleras tomados de la mano, Música, Davi miró a su padre y preguntó: «Ahora sí somos una familia de verdad, ¿verdad?». Bento sonrió emocionado. «No, hijo mío, ahora somos una familia para siempre». La casa era sencilla, pero llena de vida, repleta de risas, pasos pequeños y el sonido de las mañanas que comenzaban de nuevo.
Felipe y Davi corrían por el patio música con la ropa manchada de tierra y el corazón ligero. Bento observaba desde la terraza con la mirada serena de quien por fin había encontrado la paz. La mesa del comedor estaba puesta y el aroma de la comida casera llenaba el aire como un abrazo. «Papá, música, mira lo que hicimos», gritó Felipe mostrando un jarrón con flores azules. Davi completó: «Música, las mismas que llevas al cementerio, ¿te acuerdas?». Bento sonrió conmovido. Durante la cena, Davi lo miró con curiosidad. ¿Por qué quiso adoptarme si ya tenía a Felipe? Bento dejó los cubiertos, respiró hondo y respondió con una sonrisa suave. Porque el amor no se divide, hijo, se multiplica. Música. El silencio que siguió fue de paz, de plenitud. Afuera el jardín florecía bajo el mismo cielo que un día fue testigo de tanto dolor. La antigua tumba ahora era un macizo de flores azules, símbolo de que el amor, aunque herido, música, sabe renacer. Mientras avanzaba la noche, el sonido de las risas de los niños se mezclaba con la voz tranquila de Bento. La vida puede quitarnos mucho, pero el amor siempre encuentra la manera de volver. Y en aquella casa sencilla, bañada por la luz del atardecer, 3 corazones que un día vivieron en la oscuridad aprendieron lo que realmente significa volver a empezar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta el canal Suspiros y Cicatrices, no olvides suscribirte para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Esto, música, nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo.